A esta hora de la mañana damos la bienvenida y agradecemos por estar con nosotros a la economista Ana Patricia Muñoz. Primera vez en los micrófonos de Huancavilca 830M. Ella es analista económico y obviamente pues tiene mucha experiencia en la investigación y el análisis económico. Obviamente ha laborado en instituciones prestigiosas y esta mañana la hemos invitado para que nos comente un poco, nos analice varias propuestas, opciones y, por qué no decir, expectativas económicas que el gobierno del señor Guillermo Lasso ha planteado y estaría enviando a la Asamblea Nacional para que ésta apruebe estos cambios, estas modificaciones, por ejemplo, en la ley de régimen tributario, que indudablemente pues se convierte en una herramienta considerable en la práctica de la política fiscal. La ley del régimen tributario, indudablemente, y su código es una herramienta de la política fiscal. Y al no tener el Ecuador una política monetaria, porque no emite, esta política ganó más importancia, aunque los gobiernos, o en este caso el gobierno del señor Lasso, ha imprimido, yo diría, énfasis, por ejemplo, a la política del comercio exterior, que no sustituye la política monetaria, pero de alguna manera ayuda. ¿Cuál es su criterio, economista Muñoz, de las declaraciones originalmente del ministro de Economía, señor Simón Cueva, que el ecuatoriano que gana $550 mensuales está bien y debe de tributar, incluso aportar, si es que es posible, o si así lo va a determinar el presidente de la República, que los ecuatorianos por única vez, aunque ya hubo una única vez, colaboremos para atenuar el déficit fiscal, por ejemplo. Y luego el mismo ministro de Economía ha dicho ya no 550, sino los que ganan más de $1000. ¿Cree usted que esto es pertinente? ¿Cree usted que ese debe ser el punto de partida para un aporte, para una ayuda? ¿O definitivamente el ministro de Economía no está viviendo una realidad? Bienvenida. Muchas gracias, Clever Jorge, muchas gracias a Radio Huancavilca por la amable invitación. Creo que este gobierno ya en tan poco tiempo ha vivido varias fases en su política económica y fiscal, si se quiere. Una primera que me pareció que la inacción era saludable, es decir, el candidato Lasso había dicho que en su primer día de gobierno él iba ya a mandar una reforma tributaria que podía incluir, por ejemplo, la eliminación del ISD, la baja del IVA, luego mencionó baja del IVA en ciertos fines de semana y pocos detalles más. Afortunadamente, digo yo, eso no sucedió porque una reforma tributaria de esta envergadura requiere consenso nacional, requiere que sea técnica y requiere realmente que el país entienda la difícil situación que vive el Ecuador. Posteriormente, ya ha anunciado
ministro Cueva, me parece que él tuvo declaraciones acertadas de que en los pilares que va a tener la política económica tenía que estar el tema de equidad también y que no se afecte a quienes menos tienen. Y esto fue en los primeros días, semanas del gobierno. Luego pasamos a una etapa de incertidumbre, de como ustedes ya mencionan, varias declaraciones que más bien han confundido, hasta cierto punto han alarmado a la población, a los analistas, que se vuelcan a interpretar las palabras del ministro y todos ansiosos además para ver ya el famoso proyecto. Estamos ya en septiembre y este debería ser el mes en que lo encontremos. Y entonces las últimas declaraciones a las que ustedes se refieren y sumado además a la declaración del presidente, me parece fue una entrevista sobre los 100 días de gobierno en la que dijo que iba a eliminar el impuesto a la herencia, crean esta confusión. Para mí lo que está claro es que este peso de la reforma fiscal no puede caer en la clase media. Debe existir porque un déficit de más de 4.500 millones de dólares tiene que ser atendido, porque el gasto fiscal comparado a lo que fue planificado a inicios del 2020, obviamente prepandemia, ya es 10% menor, porque el presupuesto de educación ha bajado en 900 millones de dólares, entonces se necesita cubrir esas necesidades de gasto, sobre todo social, se necesita una reforma fiscal, pero esta no puede caer en los hombros de la clase media. ¿Cuál es el nivel desde donde debería empezar? Creo que ahí es muy importante separar las cosas. Si la intención del ministro Cueva es indicar que somos un país altamente desigual, y esa es la narrativa, pues es cierto, la media de ingresos de la familia en el Ecuador son aproximadamente 560 dólares, es decir, la mitad de los hogares en el Ecuador vive con menos de eso. Solo imaginémonos cómo puede la mitad del Ecuador con menos de eso llegar a la canasta básica que supera los 700 dólares. Entonces, la situación es crítica, pero no debe querer decir eso inmediatamente después que quienes ganan más de 500 dólares o más de 1.000 dólares deban tributar. Sin embargo, yo sí considero que hay alternativas. En este Ecuador tan maravilloso, pero también tan desigual, donde hay ya información que muestra que el 10% más rico de la población representa el 85% del patrimonio del país. Entonces, ahí me parece que deberían ir ciertas reformas. Ahora, eso tampoco va a ser suficiente y tendrá que complementarse con otras medidas también. 7 de la mañana, 10 minutos en Ecuador continental. Es verdad que es insuficiente porque la carga es muy alta, las necesidades son, como el término y el concepto lo dice, ilimitadas. Sin embargo, ¿no cree usted que siempre en un esquema monetario como el que el Ecuador tiene, que es la dolarización, debemos de apuntar permanentemente a la producción exportable? Pero lamentablemente los costos de producción de esos bienes finales están muy altos. ¿Qué cree que este gobierno debe de hacer a través de las carteras de Estado a las que le corresponde? Es fundamental para el Ecuador que ingresen dólares. Creo que lo que usted menciona es importante recordar. Al Ecuador no tener cortado un brazo, si se quiere, por no tener política monetaria, es extremadamente difícil, sobre todo enfrentar los shocks. Las ventajas y bondades de la dolarización están ya en la mente de todos los ecuatorianos y es un sistema en el que todos, por no decir la gran mayoría, lo quiere mantener y para eso hay que trabajar. Pero en términos prácticos sí implica menos maniobra. De hecho, los informes del Banco Mundial y de la CEPAL muestran que el Ecuador fue, luego de México, el país que menos medidas de mitigación tomó para las poblaciones vulnerables dentro de la pandemia. Hay un gráfico muy interesante del Banco Mundial donde muestra lo que hubiera pasado sin las medidas de mitigación y las personas que se beneficiaron por medidas de mitigación. Ustedes pueden ver en comparación que va 3% sin mitigación, 98% con mitigación y así sucesivamente hasta que llega al Ecuador, que es el país de los más bajos, donde prácticamente no se hizo un gran cambio
y en parte es porque no tenemos política monetaria. No es exclusivamente por esta razón. También en política fiscal estamos un poco atados de manos porque ya veníamos arrastrando problemas, pero también creo que es importante aquí tener decisiones creativas, aunque difíciles, para paliar la crisis. Entonces, en ese contexto, absolutamente es fundamental que ingresen dólares a la economía y ingresan ya sea por exportaciones, como usted mencionaba, o por endeudamiento. Ahora, endeudamiento tiene que alguna vez pagarse y eso no es sano mantenerlo a niveles extremos constantemente. Entonces sí, es muy importante que el Ecuador mejore su productividad. De hecho, uno de los problemas más grandes en el país y en América Latina es la baja productividad que no ha logrado despegar en los últimos años y que hace que este crecimiento de la economía sea más débil. Sin embargo, me parece inadecuado solo concentrarse en ese aspecto, porque se podría desatender las demandas sociales, económicas, internas, que son fundamentales, especialmente en este momento que no hemos salido de la crisis. Creo que vale recordar que si bien ya pasamos el año en el que el Ecuador decreció en más del 7% y este año tendremos, según las últimas estimaciones, un crecimiento del 3%, no hemos sobrepasado la crisis, la tasa de pobreza sigue incrementando, ha llegado a más del 49% en zonas rurales. Y entonces, esos cambios en la producción y en la competitividad y en las exportaciones son muy saludables en el mediano y largo plazo y hay que tomar medidas, sobre todo que el Ecuador sea un país estable, que sea un país donde el capital humano produzca con mejores rendimientos y al mismo tiempo no hay que olvidar los otros aspectos que son urgentes. 7 de la mañana, 15 minutos, dialogando aquí en Huancavelica 8:30 AM en su programa Contrapunto con la economista Ana Patricia Muñoz, analista económica. Como todos sabemos, o por lo menos los que andamos informados en lo que se refiere a la economía, cuando las economías están deprimidas, indudablemente lo que hay que buscar es cómo bajar los costos y cómo bajar los impuestos. Hace unos 2 días, 3 días, escuché a un analista económico decir que era importante subir el IVA del 12 al 14%. Y yo mejor tuve que apagar la radio, el aparato receptor, porque me puedo contagiar, porque yo no me parece una economía deprimida que busca una reactivación, aumentar impuestos. ¿Cuál es su lectura al respecto, economista? Sobre los impuestos en general y el IVA en particular, como usted sabe, la carta de intención que ahora está ya por cambiarse con el Fondo Monetario Internacional, sí incluía una sugerencia de que se suban 2 o 3 puntos en el IVA, y ahí estoy de acuerdo en que además se suele pensar o se lo ha visto siempre al impuesto al valor agregado como impuesto regresivo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que todos pagan por igual sin considerar el nivel económico o el nivel social en el que se viva o las condiciones de las familias, porque se lo paga en el momento de comprar algo. Entonces, en ese sentido, ese impuesto ha sido considerado como regresivo y quizás el que menos se debería tocar si es que estamos en estas circunstancias. Ahora, lo que hay que decir es que el Ecuador tiene el IVA más bajo de toda América Latina, me parece exceptuando Paraguay. Hay países en que lo tienen en el 17, 15, 18%, y entonces entiendo yo que ahí se vea una fuente además rápida de generación de ingresos porque el IVA se lo paga inmediatamente, a diferencia de las declaraciones del impuesto a la renta y otros impuestos. Creo que el IVA, la subida del IVA ya está fuera de la mesa por varias razones, incluidas las que usted menciona, pero también porque el presidente Lasso dijo que más allá de subirlo quería bajar, porque políticamente es algo que no va a pasar la Asamblea. Hay muchos partidos políticos, si no todos, que han mencionado que eso no va a suceder.
Ahora, hay que ser realistas, si esto no sucede, son más de, me parece, 1.200 millones de dólares que hubiera significado estos puntos. ¿Qué se va a hacer como alternativa? Y estoy de acuerdo con usted que tenemos que ver el momento en el que estamos, es decir, no se puede analizar solo en el abstracto, y en el momento en el que estamos, efectivamente, es todavía una demanda que está muy contraída y que no se la puede afectar más. Entonces, ahí hay que apuntar a soluciones que no impidan aún más a los consumidores que vayan al mercado y reactiven la economía. Y ahí nosotros desde Grupo Faro hemos estado ya pre-pandemia estado publicando informes sobre lo que se denomina gastos tributarios, es decir, lo que deja de percibir el fisco por exenciones, exoneraciones, deducciones. Y esto es aproximadamente 5.600 millones de dólares al 2019, que son los últimos datos disponibles. No quiere decir con esto que eliminemos todas esas deducciones, exenciones y deducciones y con eso se soluciona el problema. No quiero decir eso porque en estas están incluidas, por ejemplo, los productos básicos que no pagan IVA. Entonces, mal sería en hacer una política ahí sí completamente regresiva. Sin embargo, por ejemplo, en las deducciones de gastos personales, eso significó más de 400 millones de dólares. Y estas deducciones de gastos personales benefician en un 85% al 10% que tiene más ingresos en la población. Entonces, yo creo que revisar de forma transparente cómo está funcionando estos gastos tributarios es un primer paso ineludible. Por último, para decir que no realmente está cumpliendo sus objetivos y no se los va a cambiar, pero ahí termino. En el último informe de gastos tributarios de Grupo Faro, nosotros hicimos una lista de los gastos tributarios, es decir, lo que deja de percibir el fisco, que beneficiaban a menos de 20 beneficiarios, menos de 20 empresas, por decirlo así, y le costaban al fisco más de $1 millón. Y ahí tenemos la lista. Hay uno, por ejemplo, que representa más de 120 millones y tiene menos de 20, tiene 11 compañías que se beneficiarían. Puede ser que estas compañías estén empleando a 600,000 personas o 40,000 personas y que valga la pena, pero no tenemos información. Puede ser que estén empleando a 10 y dejar de percibir esto en un momento crítico me parece que no es aceptable. Entonces, yo sí insto a que se transparente esta información y en base a eso se tomen las medidas que permitirían no, por ejemplo, subir los puntos al IVA. 7:20. Ana Patricia Muñoz, economista de profesión. Una personal, ¿no? Me dice que usted ha sido vicepresidente junior en el Federal Reserve de Boston. Usted estuvo en el área de comunicación. ¿Su especialidad es monetaria o simplemente es una economista que maneja todas las áreas de la ciencia? Sí, yo estuve trabajando por 10 años en la Reserva Federal de Boston, que para quienes no saben es el Banco Central en Estados Unidos. En Estados Unidos es un sistema descentralizado del Banco Central y hay 12 como núcleo, si se quiere, y el de Nueva Inglaterra, que está en el norte, este está basado en Boston. Yo trabajé ahí por 10 años y yo era la directora del área de investigación y comunicación, pero me enfocaba sobre todo en la investigación del Departamento de Desarrollo Comunitario. Ahí sí yo llegué a ser vicepresidenta asociada y yo dirigía el equipo que trabajaba en temas sobre todo de justamente qué políticas públicas se deben hacer para mejorar las condiciones de vida de los ecuatorianos, en ese momento las poblaciones vulnerables en Estados Unidos. Regresé al Ecuador y en Grupo Faro, digo yo, estoy haciendo lo mismo, investigación para mejorar las políticas públicas. Entonces, yo estuve un tiempo en el Departamento de Investigación de la Reserva Federal, donde efectivamente contribuía para estudios, algunos relacionados a política monetaria, pero mi especialización es en economía del desarrollo y en políticas públicas. Tengo que darle el paso a mi compañero, al licenciado Jorge Cobar, pero si usted me puede contestar esta pregunta en 2 minutos, le agradecería. ¿Cuál es su opinión de la emisión monetaria que ha dispuesto el Federal Reserve o el Banco Central de los Estados Unidos en estos últimos tiempos, que es una inmensidad de dinero?
Sí, y están todavía otro bill, otro proyecto de ley, me parece que de 3 trillones de dólares, ya los ceros no nos alcanzan para contar, y esta vez en lo que se llama para infraestructura, incluida infraestructura en capital humano, que es muy interesante. Y para eso, claro, ahí sí tienen una política monetaria que les permite este margen. De hecho, hay un libro reciente de hace un par de años, pero que ha estado en el bestseller del New York Times, que se trata sobre, que es la nueva, se llama Modern Monetary Policy, la política monetaria nueva, que argumenta la autora, y de hecho el libro de ella se llama The Deficit Myth, el mito del déficit. Y ella argumenta que en países como Estados Unidos y como Inglaterra es un mito que los déficits tienen que alarmarnos o cubrirse, que es mucho más importante lograr cubrir educación gratis, salud gratis, que como sabemos en Estados Unidos no se cubren, sobre todo en temas de salud, realmente es precario el sistema. Y entonces ella argumenta que más de enfocarnos en cuán grande es el déficit o no y cuánto seguimos imprimiendo y utilizando la política monetaria expansiva, ella dice hay que enfocarnos sí en la inflación. En Estados Unidos el Banco Central tiene dos mandatos, inflación y empleo. Y eso es lo que tiene que toda la política monetaria, del mercado de operaciones abierto y otras, cumplir esos objetivos. Y entonces, esta nueva teoría es que, más allá de ver el déficit, veamos si es que la inflación está siendo controlada. Alrededor del 2,5 es el target o el objetivo que tiene la Reserva Federal. Y si es que es así, ella dice, no nos preocupemos de los déficits. Entonces, para responder a la pregunta, hay que tener cuidado que no sea una impresión de billetes ilimitada, porque puede tener efectos inflacionarios que afectan además a la población, pero mientras no se cubran esas necesidades y la inflación esté controlada, yo creo que no habría problema. Y le tocó, usted muy bien menciona, a la Reserva Federal hacer cosas que nunca ha hecho. Yo estuve ahí en la crisis del mercado hipotecario y donde la Reserva Federal empezó a comprar papeles de segundo piso para volver a mover el mercado hipotecario, cosa que nunca había hecho el Banco Central. Pero bueno, como decía usted al principio, países que tienen política monetaria y de ese tamaño y con controles institucionales muy diferentes a los nuestros, se pueden permitir tomar esas medidas. Solamente una precisión. El nivel de endeudamiento de los Estados Unidos superó hace algún rato el 100%. Me parece que van como el 127 en relación al Producto Interno Bruto. Allá no se habla de eso. Allá no se habla. Paradójicamente no se habla. En nuestras economías se habla. Por ejemplo, todos los días acá repetimos que el Ecuador está endeudado en el 63, en el 65% en relación al PIB. Y en todas las economías latinoamericanas se habla de esto. Pero en los Estados Unidos, como se dice comúnmente, no le paran bola a esa situación. Mi compañero licenciado Jorge Escobar tiene inquietudes para usted, economista Patricia Muñoz. ¿Cómo le va, economista? Un placer saludarla. Usted exponía todos los argumentos en torno a un eventual ajuste a las exenciones tributarias a nivel empresarial o de los deducibles, que son aquellos valores que permiten bajar el pago del impuesto a la renta para quienes ganan más de 930, 950 dólares en el Ecuador, que ya deben de pagar ese impuesto anual. Pero también habría que observar, quizás, los montos en torno a los sueldos. Es decir, una cosa es el que gana 1.200 dólares y otra para quienes ganan de 3.500 hasta incluso 7.000 dólares mensuales, que sabemos que no va más allá del 2 o 4% de la PEA, de la población económicamente activa. Allí sí considero que en ese porcentaje se podrían circunscribir esos contribuyentes. Esto frente a lo que ha señalado el ministro de Finanzas sobre los que ganan un poco más de 1.000 dólares y que estarían incluidos en ese 4%. Me parece que los que ganan de 4.000 en adelante en esa PEA no irían más allá del 2 o el 3%.
porque quienes ganan más de 1.000 en el Ecuador seguramente están en un arco porcentual más amplio. Entonces, ¿no cree usted que aquello también debería de cruzar, de analizarse desde los montos para así evitar que el golpe caiga nuevamente sobre la clase media como sucedió en los albores de la Revolución Ciudadana? Es un buen punto eso aquí sí hay que hilar fino, porque efectivamente, incluso si vemos el 10% más que más ganan, ¿no? Nosotros hicimos justo este estudio para ver a quién beneficiaba estos gastos personales y vimos que el 85% beneficiaba a ese 10% que gana más. Y en ese 10% se incluían a personas que ganaban $1,500 mensuales hasta 1.5 millones mensuales. Entonces, definitivamente no es lo mismo por el tipo de distribución que tenemos en el Ecuador. Quizás en otros países en una distribución más igualitaria, cuando ustedes hacen los deciles, es decir, dividen a la población en 10% cada uno, no habría problema de hacer estas, hasta cierto punto, generalizaciones, ¿no? De vamos a ir a este bloque. Pero ahí entra lo que usted muy bien ha indicado, que hay personas, de los contribuyentes, el 10% son de 1.500 a 1.5 millones de dólares, según una recopilación de información, solicitud de información que hicimos al SRI hace ya un par de años. Supongo esto no ha cambiado. Entonces, dentro de ese 10% hay que ver justamente la tabla de quienes más tienen. Y ahí llegar a esas familias, a esas personas, pero de forma progresiva igualmente. Ahora, yo creo que de todas formas va a ser insuficiente solo enfocarnos en las personas que contribuyen. De todas formas, y sobre todo si es a un nivel de ingreso más bajo, son las personas de la clase media que además primordialmente estarán en relación de dependencia, quienes ya se les retiene el impuesto a la renta y quienes están en un momento muy frágil. Uno de los problemas, y anterior incluso a la pandemia, era que esta clase media es realmente frágil en el Ecuador. Es decir, este incremento que hubo acelerado puede igualmente desacelerarse de forma muy rápida y eso sería un peligro para un crecimiento sostenido. Entonces creo que sí es importante, como usted menciona, enfocarse en la parte más alta. De hecho, recordemos que en una de las reformas del presidente anterior se eliminaron ya los gastos tributarios y se lo hizo, o las deducciones de los gastos personales, se lo hizo a quienes ganaban más de $100,000 netos al año. La verdad, esa era una oportunidad para quizás que no sean los 100,000 netos, pero un poquito menos, y tener un sistema más equitativo, ¿no? Entonces, si no, se vuelve una retórica que no está funcionando. Y yo creo que sí hay que poner a la conversación, por ejemplo, si es que se podría hacer un impuesto al patrimonio por una única vez o por dos años. Hay ya cálculos o simulaciones que muestran que, por ejemplo, si se usa el mismo porcentaje que se usó luego del terremoto de Manabí y Esmeraldas, en ese entonces se hizo un impuesto único al patrimonio de 0.9%, menos de 1%, se recaudó $200 millones, y fue para quienes tenían más de $1 millón en patrimonio. Si es que eso se incrementa al 10% de la población que tiene el patrimonio más alto, se podría llegar a $300 millones. Y hay varias simulaciones donde, subiendo un poquito la tasa a 1.5%, se podría llegar a $1.200 millones. Hay que ver en la realidad cuán factible se puede hacer este control y esta recaudación. A lo que yo quiero ir es que no va a ser suficiente ni siquiera solo enfocarnos en gastos tributarios, van a haber medidas adicionales que se tendrán que tomar. 7:31, estamos con la economista Ana Patricia Muñoz, analista económica, haciendo una panorámica en torno a la situación económica del Ecuador y también un eventual proyecto tributario que aún no llega a la Asamblea. Una última inquietud, Patricia, esto a propósito del tiempo. Cerca de $7,000 millones según el BID se van por el caño de la evasión y defraudación tributaria. Hace poco el SRI informaba que producto de las acciones de Coactiva se logró cobrar un poco más de $450 millones. Esa misma eficiencia no debería de aplicarse para bajar en algún porcentaje, digo yo. Lo ideal es que no exista $1
en evasión para encontrar los fondos que se necesitan en la caja fiscal y no solo volver la mirada a lo más práctico y sin embargo perjudicial para el sector productivo, para los contribuyentes? Esto es fundamental y no solo en lo práctico y justamente para mejorar la recaudación o para ponerse al día con las evasiones tributarias que ya están ahí y que son dramáticas en América Latina y como usted menciona también hay estudios de la CEPAL que van por esa misma vía en el Ecuador. Y yo felicito esa recuperación de los 400 millones de dólares que ha mencionado el SRI y el ministro Cueva y eso se debe continuar porque decía yo, más allá, sin restar la importancia a la recaudación y a lo importante que es eso para las arcas fiscales, es hasta cierto punto también simbólico, en el sentido de, yo entiendo perfectamente que las familias de todo rango económico digan, ¿cómo es posible que me incrementen los impuestos? Yo pago puntualmente y es a mí a quien me van a cargar más, que va a estar sobre mis hombros la recuperación del Ecuador, cuando hay las personas empresas que realmente pueden y deben pagar y no lo están haciendo. Entonces, entiendo yo perfectamente que haya una resistencia a aumentar impuestos por esta razón. Entonces, si realmente se pone interés en esto, es una decisión técnica y es una decisión política que hay que tomar para que esta evasión disminuya considerablemente, nunca va a ser eliminada y no va a ser suficiente para cubrir los problemas que tiene el Ecuador ahora, pero es absolutamente necesaria. Por un lado eso, y por otro lado, licenciado, es fundamental el uso adecuado de los recursos, porque ese es el otro argumento completamente entendible de por qué voy a pagar más si no recibo nada del Estado o si todo se va en corrupción, y eso daña el espíritu que tenemos que tener de Ecuador para cambiar las cosas, para mejorar y para solventar la crisis. 7 de la mañana, 34 minutos. Le agregaría, ¿no? Agregaría esto de el control o darle calidad al gasto. Sí. No solamente administrar bien los recursos, o puede ser implícito esto, pero la calidad del gasto es importantísima. Economista, presente usted su grupo Faro. ¿A qué se dedica el grupo Faro? Con mucho gusto y totalmente de acuerdo sobre la calidad del gasto, es fundamental, gracias por puntualizarlo. Grupo Faro es un centro de investigación y acción que busca generar evidencia para incidir en la política pública y también implementamos medidas y acciones y proyectos innovadores justamente para poder experimentar qué cosas funcionan mejor y elevarlas ojalá a la política pública. Y en ese mismo sentido trabajamos en investigaciones en varias áreas, sobre todo en el área de educación, en el área económica y fiscal, en el área de democracia, transparencia y ciudadanía activa y en el área de desarrollo sostenible. Así que con mucho gusto, siempre dispuestos a enviar nuestras publicaciones, nuestros análisis. Creemos que es fundamental que la política pública esté basada en evidencia y este grupo de jóvenes profesionales del Grupo Faro trabaja todos los días para eso, para un Ecuador más equitativo, más sostenible, más justo y que tome decisiones basadas en investigación. Y el Grupo Faro entonces dice que las metas del crecimiento van a ser el 3% en este año. No hemos hecho nuestras propias proyecciones, pero efectivamente las proyecciones más recientes del Banco Central recogen esa cifra, que son un poquito mejores a las del 2.7 que se habían anunciado hace algunos meses. Bueno, economista, qué gusto haber conversado con usted esta mañana en los micrófonos de Huancavilca 830M y espero que le vaya bien, que siga adelante. Usted es una persona muy experimentada, con muchas vivencias en la materia de ciencia económica y experiencias, ¿no? Qué buena cosa. Nos sentimos muy bien porque una mujer ecuatoriana haya pasado las fronteras y haya llegado al Banco Central de los Estados Unidos. No es muy fácil. La felicitamos, le deseamos éxito, que le vaya muy bien. Gracias. Muchísimas gracias, un gusto conversar con ustedes. Un buen día.